Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente conectados para poder hacer un estudio y meditar sobre el libro de Apocalipsis. Ayer estuvimos estudiando sobre el primer capítulo y estuvimos viendo lo interesante que fue para Juan poder ver a su Señor, al Cristo resucitado y glorificado. Ahora en este capítulo, el capítulo 2, desde el versículo 1 al 7, vamos a ver justamente el mensaje que tiene nuestro Señor Jesús para el tiempo de Juan. Vamos a ver justamente uno de los mensajes más importantes porque va a connotar todo lo que va a suceder en los siguientes periodos proféticos. Antes de orar, me gustaría leerles un versículo para que lo tengamos en el corazón en el momento de la oración. Y este se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora los voy a invitar, donde quiera que estén, a poder cerrar sus ojos, los que puedan arrodillarse, también puedan acompañarme en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este momento que nos permites para estudiar la Escritura. Te suplicamos, oh Señor, que en esta semana que estamos estudiando y meditando en tu resurrección, podamos además poder meditar en tu preocupación y en tu infinito amor para con tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos brindas. Te suplicamos que seas tú con nosotros, que tú puedas hablar a través de mis labios, oh Señor Jesús, y también te suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine a cada una de las mentes que está escuchando este tema. Gracias, y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Como nos habíamos quedado el día de ayer, estábamos justamente estudiando, como decíamos, el capítulo 1 y ahora vamos a comenzar a estudiar Apocalipsis capítulo 2. Vamos a comenzar con la lectura del versículo 1 y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Ayer terminamos estudiando lo que significaban las estrellas y los candeleros, y dijimos que las estrellas en la mano son los ministros que deben dar el mensaje en los diferentes periodos proféticos y a las diferentes iglesias, y que los candeleros es la iglesia del Señor en sus distintos momentos. Aquí se describe realmente a Cristo sosteniendo firmemente las estrellas. En el griego no es solamente detenerlas, como aparece en las ilustraciones, que están ahí como las estrellas flotando en la mano de Jesús. Lo que realmente está diciendo el griego es que las tiene sujetas en sus manos, las tiene cubiertas, las aprieta, las protege. Está cubriéndolas de cualquier problema para que nadie las quite de su mano. Cada una de las estrellas
Es el símbolo de los ministros que tienen que brillar para llevar el mensaje de verdad presente a los 7 candeleros. Me gustaría comenzar leyendo una cita que la vamos a encontrar en la Carta 4 de 1908. Dice lo siguiente: se presenta a Cristo como sosteniendo las 7 estrellas en su mano y caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Se presenta como caminando entre ellos para ilustrar así su constante vigilancia a favor de su iglesia. No se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel, tampoco se vuelve indiferente. Estas figuras deben ser cuidadosamente estudiadas por los subpastores y fielmente aplicadas a su propio caso, para que no pierdan de vista su gran privilegio de obtener luz de la fuente de toda luz, impartiéndola a su vez a aquellos para quienes trabajan. Así el Señor Jesús comienza presentándose como el vigilante, el que tiene a sus ministros en sus manos. Vamos a seguir leyendo entonces la Biblia en los versículos 2 y 3 y vamos a desglosarlo y meditar en estos versículos. Dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido y tienes paciencia, ya has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a espaciarnos en el 2 y el 3. En la ciudad de Éfeso se había recibido mucha luz, mis queridos hermanos. Allí muchos de los apóstoles habían realizado sus trabajos. De allí habían salido para otros lugares. El mismo Juan, luego de salir de Patmos, pasó sus últimos años allí en Éfeso para luchar contra los que negaran la divinidad y la humanidad del Señor Jesús al escribir el Evangelio según San Juan. No es entonces de extrañar que Jesús la escogiera para iniciar justamente el mensaje a las iglesias y las advertencias para toda la iglesia de su tiempo. Podemos ver la cercanía del que mira vigilante el fuego del candelero de Éfeso. ¿Y qué dice este vigilante? Yo conozco tus obras, yo conozco tus trabajos. Hermanos, el Señor conoce tus trabajos en esta tierra. El que conoce las acciones en tu vida que demuestran cuál es tu carácter. Conoce tus hábitos y tus pensamientos. Conoce, dice el versículo, tu cansancio, las veces que te fatigas por realizar la obra que Él te ha encargado. Te conoce tan ciertamente como conoció a los ministros de Éfeso. A estos los conoce ya que su paciencia no es la que se espera sin hacer nada, sino que la palabra que aparece ahí como que son pacientes que tienen paciencia, esa palabra es hupomón en griego, y esto significa perseverancia, resistencia. Hay una palabra en español que podría hablarnos de mejor manera, esa palabra se llama resiliencia. ¿Y qué significa esta palabra? Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Esto es lo que significa paciencia. Esta iglesia, mis queridos hermanos, el Señor la exalta más allá porque tiene algo que el Señor rescata. ¿Qué es lo que decía el versículo? No puede soportar a los malos. Debemos pensar en esto, debemos pensar
en esta palabra un momento. Para algunos, en estos momentos, en este tiempo en que vivimos, es mejor guardar silencio sobre los pecados y las prácticas malsanas con tan de mantener la paz en la iglesia de su medio. Le llamamos tolerancia, pero estos hermanos que aparecen aquí en Éfeso no son tolerantes contra los malos, contra el mal, sino que incluso a los que se le llaman maestros fueron probados, tal como Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 1, versículos de 1 al 3. Y vamos a rescatar, vamos a quedarnos con este versículo donde dice, amados, no creáis a todo espíritu. Esto lo encontramos en Primera de Juan 4:1. Sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fueron probados para ver si sus frutos eran conforme a su profesión. Los maestros eran probados, eran examinados para ver si lo que decían era concordante con lo que hacían. Juan tuvo que levantarse contra los místicos que hacían profesión de piedad, pero negaban la efectividad de ella. Hablaban de lo bueno que era el perdón, hablaban de lo bueno que era la santidad, pero no vivían a la altura de ella, sino que buscaban la ganancia material o granjearse honores humanos entre los hombres. Negaban algunos de ellos la divinidad de Cristo o también su perfecta humanidad para ser nuestro perfecto Dios y a la vez nuestro perfecto ejemplo. Estos hermanos fueron alabados porque prefirieron la pureza del Evangelio en su medio antes que la paz. El Señor conocía los trabajos que los llevaron al borde de fallecer, dice el texto bíblico, pero que por amor al nombre de Cristo se levantaban vez tras vez para seguir trabajando por Cristo. Oh, mis amados, ¿se han sentido ustedes alguna vez así? ¿Estar cansados por trabajar por Cristo? Porque muchos hermanos le hacen más difícil el trabajo por Cristo. El Señor en este texto deja muy en claro que Él todo lo ve. En estos pocos textos podemos contemplar el secreto del reavivamiento y la expansión del Evangelio en el tiempo de la Iglesia Apostólica. El libro Hechos de los Apóstoles da testimonio en la página 477 que el Evangelio del Reino se divulgó por todas partes habitadas de la tierra. Esto es lo que hizo la iglesia del tiempo de Éfeso. Mis queridos hermanos, ¿queremos que la obra sea terminada? Entonces debemos poner atención a estas frases, a estos versículos que son mencionados sobre esta iglesia. No se trata de campañas, no se trata de sistemas, no se trata de números, se trata de la piedad primitiva, de los que entregaron todo para que Cristo volviera a ellos, pronto, al punto de fallecer. Estaban tan llenos de esta emoción de hacer que Cristo volviera, que dice que trabajaban hasta el punto de desfallecer. Amaban más a Jesús que los bienes de este mundo. Su vida era una vida de amor práctico. Visitaban a las viudas, a los huérfanos, a los encarcelados y se guardaban del pecado de este mundo. Vamos a leer el versículo 4, pero debo mencionar algo, mis hermanos. A través de esa piedad primitiva, esa piedad práctica, el mundo conocía que habían estado con Jesús. El versículo 4 lo repito y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lamentablemente esta experiencia que acabamos de leer en los versículos anteriores no llegó a la plenitud. Y luego, mis hermanos, se olvidó, pasó el tiempo. Y Dios tenía que decir con dolor,
has perdido tu primer amor. Ese amor que te sostuvo en los primeros siglos, ese amor de unidad con la cual el mundo conoció que habían caminado conmigo, que habían estado con Jesús. Conoció el mundo entero que habían estado con Jesús, que se habían arrepentido, que habían sido perdonados, purificados y santificados. Pero lamentablemente este amor fue olvidado. Una generación nueva se levantó que aunque profesaba creer en la verdad, eran amadores de los placeres más que de Dios. El amor por los demás comenzó a disminuir y la frialdad se comenzó a introducir en el pueblo del Señor. Los que habían llevado las pesadas cargas comenzaron a bajar al descanso. Aquellos que habían conocido a Jesús, que lo habían escuchado, lo habían visto, ya no estaban más presentes. Los jóvenes, en vez de tomar el arado, olvidaron lo maravilloso que es el Evangelio. El testimonio dice que se cansaron de oír la verdad. Voy a citar Hechos de los Apóstoles en la página 478. Dice, esto sobre la nueva generación que se levantó. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias dentro de la iglesia, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumidor de la fe. También esta cita la van a encontrar en el Empaste Nuevo, en la página 463. Es en este momento de la historia donde Juan había sido llevado a Patmos, cuando empezaron a aparecer las nuevas generaciones. Pero es ahí donde la providencia entró en acción para dar un mensaje claro para la necesidad de ese tiempo. Ellos descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. El yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de Éfeso. El Señor Jesús necesitaba mostrarles que habían perdido lo que era todo para ellos. El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos, y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Y al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías científicas originadas en el padre de la mentira. Estoy leyendo manuscritos, página 11 de 1906. Qué triste, mis queridos hermanos, que las nuevas generaciones no hayan seguido con ese primer amor. Qué triste. Y empezaron a abrir una puerta que lo vamos a estudiar en las próximas iglesias. Leamos el versículo 5. Dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis queridos hermanos, es el Jesús glorificado, el Jesús que anduvo con Juan, el Jesús misericordioso el que está hablando. No está hablando con los que no le conocen, está hablando con sus ministros para que den el mensaje a la iglesia.
Jesús no se anda con rodeos, es el testigo fiel, el que miraba las cargas, el que los conocía, conocía todas sus luchas, sus batallas, le dice claramente que deben arrepentirse, volver al pasado cuando se entregaron. Debes volver al pasado cuando tú te entregaste a Cristo. Si no, simplemente tu luz se apagará y serás quitado del santuario de Dios. Tu luz se apagará. El candelero de la iglesia iba a ser quitado. El candelero no será más para ti. Esta es una lección objetiva de cómo el amor de Dios presenta el mensaje a su pueblo, que ya conoce la verdad. No debemos temer a herir sensibilidades, sino más bien debemos temer de compadecer frente al que murió y resucitó, y no tener una excusa por no haber dado una palabra clara para la salvación de esas almas. No tener amor de Dios, el amor de Dios en el corazón, es no tener nada. Es simplemente vivir en la experiencia del fariseo. Es conocer lo que pide Dios, pero no vibrar con hacerlas para agradar a su Señor. Sin el amor de Dios en tu corazón, nada sirve. Y este amor es el ágape. En la Biblia es el ágape. Es lo que hablábamos ayer, el amor celestial. Porque es el que ama. Porque el que ama tiene el Santo Espíritu en su corazón y puede hacer las obras de Dios. Ellos habían olvidado, por tanto, el primer amor y sus obras comenzaron a decaer. Voy a leer la Review and Herald del 7 de junio de 1889. Dice: Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurado aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resultado seguro de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad, su pureza y su fervor. Están recibiendo una educación divina y esto se ilustra como una vida de fervor, de diligencia y de celo. También voy a leer manuscrito 1 de 1906 que dice: la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. Pongan atención, caer moralmente es como pecar, ¿cierto? Tenemos la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral. Mira lo que dice la hermana White, que la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Y aquí empieza a haber algunas preguntas, y yo me las tuve que hacer en una etapa de mi vida. ¿Cuán importante es el amor? En una sociedad que ha usado esta palabra, el amor, ya antiguamente era una palabra solemne que se utilizaba. Ahora la palabra amor está escrita por todas partes. Tenemos hasta un día comercial, el Día del Amor, ¿cierto? Nos ha llenado las vitrinas y los escaparates y las noticias y la televisión y el internet y por donde quiera del amor eros, un amor sensual, un amor de pasión, un amor sentimental. De etapa a etapa los cristianos hemos llegado a generar en cierta manera anticuerpos con la palabra amor por el abuso que se le ha dado. Yo les confieso, mis hermanos, cuando yo entré en el adventismo, como se utilizaba tanto la palabra amor, pero no se utilizaba muchas veces con el contexto que se está presentando en la Biblia, a uno cuando ya le dan sermones sobre el amor, como que pica el oído y uno no quiere escuchar.
Como que muchas veces uno dice, y otra vez me van a hablar del amor. Pero tenemos un problema, mis queridos hermanos. Es porque se ha abusado de la palabra amor y del verdadero contexto. Pero aquí el Señor está hablando justamente que el amor es vital, es importante, es el ágape, es el motor, es la tuerca que mueve todo este motor cristiano. Es lo más importante de nuestras vidas. El ágape es el que proviene del cielo, lo es todo y es la base de la restauración del hombre. Es el motivo por el cual Cristo no podía eh, venir en su segunda venida a la primera iglesia hasta que no se desarrollara plenamente el amor en sus corazones. Pero sabemos que el amor comenzó a decaer. Vamos a repasar algunos versículos para ver la importancia del amor, de este primer amor que se está mencionando en el mensaje a Éfeso. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Dice así: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que vestirnos, nuestras ropas tienen que estar con amor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Nuestro amor tiene que llegar a ser el amor de ¿quién? Como Dios ama. Amar como Dios ama. Marcos 12, versículo 30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento. Si no tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, somos simplemente, como dice la Biblia, metales que solo saben hacer ruido cuando van a la iglesia. Hacen ruido y nada más. La ortodoxia, el cantar himnos, el ir a la escuela sabática y la oración y el momento misionero y la parte especial, sin el amor de Dios no sirve de nada. Es como humo en los ojos del Señor. Le molesta. Es vacío. Vamos a leer otras partes de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y hablamos del amor ágape. Juan 14, 23 dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Cómo viene a morar el Espíritu Santo, el Señor Jesús, a nuestros corazones? Porque nosotros le amamos, obedecemos su palabra, y el Padre nos ama, y estamos en comunión perfecta por medio del vínculo del amor. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: que de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mis queridos hermanos, el amor es la base del milagro de la justificación, esa que purifica toda la mente y la vida, la justificación que produce un cambio. No estoy hablando de la justificación evangélica, estoy hablando de la justificación que purifica el alma, que la transforma. Justicia imputada, justicia impartida. El motor de esta justicia es el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Mis queridos hermanos, la circuncisión significaba de que tú guardabas la ley en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, a ti de nada te vale guardar o no guardar la ley. Decir que la guardas, manifestar que la guardas, entrar al pueblo de Dios y bautizarte y decir que guardas la ley. ¿Por qué? Porque dice: lo que vale es la fe
que actúa mediante el amor. Eso es lo que vale para Dios. De nada te vale bautizarte, decir que guardas la ley, si no tienes este vínculo de amor, porque la fe opera por medio de este amor ágape. Juan capítulo 17, versículo 26 dice lo siguiente: yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Él vino a hacerse conocer, Él vino a hablar del Padre, Él dejó su palabra, la Biblia. ¿Para qué? Para que el amor del Padre esté en nosotros tan ciertamente como estuvo en Jesús. ¿Y cómo se produce este milagro? ¿Cómo ese amor es derramado en nosotros, este primer amor? Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El trabajo del Espíritu Santo, luego de que nos arrepentimos y luego de que nos da su gracia, su paz, y nos da el don del Espíritu Santo, es darnos su amor ágape en el corazón, su primer amor. Esta es la obra de Dios en la tierra, la derramar su amor en tu corazón, mi querido hermano. Es una lucha a muerte entre el ágape de Dios y el amor del mundo, entre el amor a Dios y de Dios versus el amor al yo, la base misma y la raíz del pecado. La adoración del adorador se produce hacia quien ama. Satanás quiere ganar tu amor para poder ganar tu adoración, mientras que Dios quiere entregarte su amor para que tú le sirvas de manera libre y espontánea y rindas tu corazón a Él. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La gloria, el problema del conflicto de los siglos es por la gloria. ¿Por qué? Porque la gloria se le da a quien tú amas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos dice que la justicia perfecta, mis queridos hermanos, la justicia perfecta que Dios quiere desarrollar en nosotros, la derrota del pecado, proviene del amor de Dios derramado en el corazón del hombre. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley se cumple cuando el amor de Dios está en nuestros corazones y amamos a Dios sobre todas las cosas, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Sea nuestra oración como la del salmista en el capítulo 42, versículo 8. Salmo 42, versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida. Mire lo que oraba el salmista: que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe. Maravilloso como está reflejado en la Biblia, cómo debemos pedir el amor de Dios en nuestros corazones. Somos seres toscos por naturaleza, hundidos en el pecado, mi querido hermano. Yo debo luchar, yo les confieso, y pedirle al Señor que me dé su gracia para endulzar mi carácter y tener amor para mi hijo, para mi familia, para mi esposa, porque el corazón del hombre se enfría, dice Mateo capítulo 24. Vamos a ahora entrar en el versículo 6
porque ya sabemos que debemos arrepentirnos y pedir este amor, orar por este amor para que venga durante el día y more con nosotros. El versículo 6 dice lo siguiente de Apocalipsis 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Era un pueblo trabajador, incansable, había caído de su primer amor, la fatiga del camino y las nuevas generaciones que no habían recibido el mensaje fervoroso, pero aún mantenía y retenía algo, mis queridos hermanos, y es importante que nosotros también retengamos lo mismo, aborrecer las obras de los Nicolaitas, porque Dios las aborrece. No sé si usted entiende esa palabra de aborrecer. Es una palabra fuerte, porque el corazón de Dios no le gustan estas cosas. Vamos a revisar cuál es la doctrina de los Nicolaitas, las obras de los Nicolaitas. Review en Herald 76 de 1887 dice: ¿es nuestro el pecado de los Nicolaitas el convertir la gracia de Dios en libertinaje acaso? Sign of the Times 21 de 1912. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los Nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Es la gracia, es la gracia barata la que exime de guardar la ley de Dios, la que dice: no importa si Cristo te seguirá perdonando siempre, sigue pecando, pecando y orando, orando y pecando. Perder la sensibilidad del pecado y poder decir que no podemos vencer en Cristo Jesús, que vencer el pecado no tiene nada que ver con mi salvación. He escuchado esto de hermanos, es terrible. Y espaciarse en que yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y que somos salvos en Cristo y completos en Cristo, pero no entienden lo que es ser salvo en Cristo y completo en Cristo, que es la victoria sobre el pecado. Satanás atacó la pureza del amor de Dios, de los requerimientos de la ley de Dios, y por tanto destruyó la norma inmutable que demostraba lo que era pecado y lo que no era pecado. Estas herejías de destruir la gracia de Dios, al creer que se puede estar en la gracia y cometiendo pecados conocidos, rebajó la norma moral de la Iglesia. Finalmente, en los años venideros, que vamos a estudiar los siguientes días, la puerta que Éfeso logró mantener cerrada, otras iglesias proféticas las abrirían más tarde para otros. Aquellos que querían un evangelio fácil de cargar, que no implicara la entrega de todo el corazón. Estos son los Nicolaitas. Debemos reflexionar. ¿Tenemos Nicolaitas en la iglesia hoy en día? No es para levantar el dedo, es para hacer una obra de misericordia, de predicarles la verdad presente, pero no tolerar el engaño. La verdad debe decirse, tal como la dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Vamos ahora a terminar esta meditación leyendo el versículo 7 para ir cerrando esta meditación de la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este pasaje se menciona no solamente a la iglesia de Éfeso, sino
a las iglesias, mis queridos hermanos. Pongan ese detalle. El Espíritu habla a las iglesias. Lo dice en plural. Es decir, todas las iglesias en el tiempo de Juan debían poner atención de esta advertencia que se daba a sus ministros. Debían predicar esta verdad a todos. Pero aquí vamos a ir más allá. No solamente se proyecta para el tiempo de Juan, sino también para todos los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Tan ciertamente hoy es una lección que debemos mantener en la mente. Se presenta la promesa con condición. Y esto es lo que no le gusta a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Se menciona que al que venciere, al que obtenga de nuevo el primer amor, al que reavive el amor, al que venciere sobre la doctrina de los nicolaitas, al que siga sufriendo, siga teniendo paciencia, al que siga trabajando, al que no soporte a los malos y al que siga probando a los que dicen ser maestros, pastores y apóstoles y ancianos y personas con cargo y lo que sea, porque eso es lo que manda el Señor Jesús acá, es aprobar los espíritus y a decir las cosas con amor, pero a hablar de los principios del cielo, dejar que sea la que la verdad corte. Muchas veces fallamos en esto. Hagámoslo como Jesús, con el carácter de Jesús. Dice, al que venciere, menciona en la Biblia. No hay nada en esta promesa que no indica que la iglesia no deba esforzarse en ello. Debe vencer como Cristo venció. El que venciere es una promesa de cada día y continuamente se debe vencer. En el griego tiene una connotación de continuamente venciendo. Hoy para nosotros está prometida un manjar. Dice, a los que vencieren cada día de su vida. Hay un manjar prometido para nosotros. Y es similar al árbol de la vida, que lo podemos tener hoy. Es el pan de vida, Cristo Jesús y sus palabras que descienden del cielo. Estas también sanan el corazón, igual como el árbol que está allá en el cielo. Sanan el corazón de la iglesia y la de los pueblos cuando son recibidas en el corazón. Es el mismo Espíritu Santo el que te está hablando, el que advierte al corazón de sus ministros y de todo su pueblo. Hay una promesa de llegar al paraíso, probar de las hojas del árbol de la vida, tan ciertamente como usted hoy puede probar el maná que descendió del cielo. Les leo manuscrito 92 de 1901, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en las instrucciones que se les da, vuestros oídos estarán cerrados para la insensatez y las necedades que los rodean. No oiréis ni repartiréis esas cosas, ni nunca las desearéis. Si Cristo satisface el hambre de vuestra alma, esas trivialidades son insípidas y desagradables para vosotros. No halláis deleite en ellas, sino que en cambio elegiréis el pan del cielo. Hay que poner atención a las palabras del Espíritu. Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando para poder llegar al cielo. Hay una invitación directa en esta iglesia para ir al paraíso, pero necesitamos revivir el primer amor en nuestras vidas. Para la iglesia de Éfeso fue una advertencia final que iba a ser distinción, delimitaría si su candelero permanecía o no en su lugar, para que veamos cuán importante es mantener el primer amor. Si no,
la llama viva del Espíritu, sería apartado y buscaría a otros. Resistirse al amor de Dios, no querer recibir el amor de Dios, no querer recibirlo, buscarlo cuando Dios te dice, arrepiéntete, busca el primer amor, busca mi amor ágape. Resistirse a esto es querer vivir una vida dual, es rechazar, por tanto, al mismo Espíritu quien da el amor de Dios. Esto es resistir al Espíritu. Y esto la Biblia le llama el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, no conozco sus vidas, no conozco tu vida, y ustedes tampoco conocen la mía, pero sí sabemos que es difícil vivir en este mundo lleno de pecado. El pecado está por doquier, está creciendo como la maleza y pareciera que no da tregua, pero el Señor ha prometido que si entregamos nuestro corazón a Jesús, podrá levantarnos de ese estado. Mi querido hermano, ¿quiere hacer un pacto usted con Dios? ¿Quiere hacer el pacto del primer amor? De pedir que derrame este amor ágape que lo hace trabajar, y no solo trabajar, cualquiera puede trabajar, sino gozar trabajando para el Señor, disfrutar haciendo la obra misionera. Una cosa es hacer las cosas y otra cosa muy distinta es amar lo que uno hace, disfrutarlo con alegría. Eso es lo que te está prometiendo el Señor Jesús. Que la carga que tú lleves sea ligera. Venid a mí todos los cansados, que yo os haré reposar, dice el Señor. Mis queridos hermanos, ¿quieres traer tu carga al Señor Jesús para que Él te haga descansar y te dé ese amor, esa carga ligera, ese yugo fácil para llevar? Si es así, te invito a que puedas orar junto a mí en este momento. Padre amado, Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos pedirte en este momento que tú puedas regalarnos de tu amor, que tú puedas brindarnos de ese primer amor, de ese amor ágape que se derramó en la iglesia de Éfeso en los primeros años, de ese amor del que habla Juan, y que ese amor sea derramado en nuestros corazones para que podamos ser justificados, para que podamos ser transformados, para que el mundo conozca que nosotros andamos contigo. Te suplicamos que si hemos fallado, si hemos dejado que se apague este amor en nuestros corazones, nos perdones. Tan difícil es vivir en este mundo. Y tú profetizaste, Mateo, que muchos se resfriarían en su corazón de ese amor, que el amor se apagaría, se enfriaría. Y por eso mismo te pedimos que tú pongas de ese carbón ardiente que viene del cielo, ese carbón purificador, y purifiques las fuentes de nuestro corazón, para que sea un corazón caliente del amor por ti, y no seamos ni tibios ni fríos. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos que tú obrarás conforme a la fe y lo que te hayamos pedido en este momento. Te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, mis queridos hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos acompañe en nuestras actividades. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.